Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos, como siempre, reflexionando sobre la palabra de Dios que nos anima, que nos acompaña, que nos guía siempre en nuestro camino. Hoy reflexionamos Hechos de los Apóstoles. Estamos en el capítulo 13, versículo 31. Y durante un tiempo se apareció a los que habían subido con él de Galilea a Jerusalén, los mismos que ahora son sus testigos delante del pueblo. Este versículo 31. Nosotros estamos siempre con el discurso de Pablo, o sea, esta es una frase de Pablo que está comentando, Pablo que está diciendo en la sinagoga a sus hermanos judíos y que a tus amuellas acuera lleva oye esa pe a mí o erovia y peala ñande yara y añande jina o peala ñande yara o yerurea jina ñande. Bueno, aquí tenemos algunos elementos. Recordemos que aquí tenemos primero y tenemos que acentuar el versículo 30, porque esto viene como consecuencia, ¿verdad? Que es la resurrección. 30, versículo 30, que hemos nosotros reflexionado. Pero Dios, ¿verdad? Más Dios. Eso quiere decir el adversativo, el pero, más verdaderamente. El Dios que ha resucitado. Estas son palabras simplemente maravillosas. Pero ¿por qué tenemos que hablar como una maravilla de parte de Dios? Y justamente porque el hombre de cierta manera se ha peleado con Dios. Hizo de todo, ¿verdad? Con Dios. La muerte de Dios. Incluso hay filósofos, ¿verdad?, que nos hablan de la muerte de Dios. La muerte de Dios es cuando el hombre, interesante esto, pero esto hablamos de un sentido filosófico, la muerte de Dios. Ñandela yayuká veñan de yara, peña de corazón. Ñandela yayuká hina peñan de yara, peñan de pupe. Somos nosotros, entre comillas lo voy a decir esto, los asesinos de Dios de cierta manera. Somos los asesinos de Dios. O sea, asesinamos la presencia de Dios en nuestra vida. Esa fuerza del Espíritu que está adentro, lleva. Oye, pues no pererejina lleva, oye, pues no ya po peñane con azocuabe, peñane ángabe. Ese Dios que viene, que llora, que clama, que gime.
Hay un Dios muy fuerte, ¿verdad? Es el famoso Nefesh, si queremos hablar del Antiguo Testamento. Eso quiere decir el Nefesh, ¿verdad? La esencia de Dios. Y esa esencia de Dios es la que nos mueve, la que nosotros después más adelante le vamos a decir es decir, la fuerza del Espíritu Santo. Y por lo tanto, fíjense que el hombre hace de todo, que de sí mismo, ¿verdad? Lo que él puede, ¿para qué? Para pelear contra Dios, para matarlo. Y es lo que de cierta manera nosotros lo presentamos, ¿verdad? Y lo entendemos con la crucifixión, con todo lo que significó, ¿verdad? Y lo que Pablo está diciendo. Pero el hombre, ¿verdad?, no quiso escuchar la palabra de Dios. Sus jefes no reconocieron a Jesús, no entendieron las palabras de los profetas tampoco, que se leen cada sábado. Y así cumplieron sin saberlo, condenando a Jesús. Ahí nomás termina Pablo diciendo, condenando a Jesús. Aunque no encontraron nada en él que mereciera la muerte, pidieron a Pilato que lo condenara. Condenación, que estaba queriendo decir justamente, ahí está. Esa palabrita para nosotros es la palabra ideal. Ñambo uke peñan de yara. Ubeja isehina yaje ya peñan de yara, peñan de ukegoto, hañande ñañebota, ubeja ya po peñan de rape. Ñande ñambo uke peñan de yara, hañande ya guatañan de yara neje. Ya po hangua peñan de ya hipotá, hanaña hendu y peñan de yara hipotá. No sé, queridos amigos, si esto es tan difícil de entender, porque la naña entendieron con ambas, naña entiende seis tema. Naña entiende seis tema o peala hoy coña de ñande naña permitir, entonces peñan de yara la o guatañan en die, peñan de yara o peñan de peñan de yara lleva un ba a po, peñan de ñame, peñan de corazón, peñan de recobebe, para que tomemos las decisiones positivas hacia un camino del bien, un camino entonces que nos haga crecer a nosotros y a la comunidad. Volvemos enseguida con más ñande yarañe en Nuevo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor el día de hoy. Leemos desde el libro de Jeremías, capítulo 1, del 17 al 19. La palabra del Señor llegó a mí en estos términos. Cíñete la cintura, llevándote, diles a todos los que te ordene. No te dejes intimidar por ellos. No sea que te intimide yo delante de ellos. Mira que hoy hago de ti una pieza fuerte, una columna de hierro, una muralla de bronce, frente a todo el país, frente a los reyes de Judá y a sus jefes, a sus sacerdotes y al pueblo del país. Ellos combatirán contra ti, pero no te derrotarán, porque yo estoy contigo para librarte. Queridos amigos, aquí la palabra de Jeremías, Yarajía, que significa justamente el que reconstruye aquello que está caído. Hanabehina Jeremías huye mayepa uñane atoy o ayepa ñanemo kene ñande anibe gilleti. Yo estoy aquí para librarte, nos dice el Señor. Y por eso esta palabra que llega a lo más profundo del corazón del profeta, cíñete la cintura, levántate y diles a todos los que yo te ordene. Quiere decir, queridos amigos, que esta fuerza de la palabra de Dios es por la cual nosotros tenemos que agarrarnos, aferrarnos. Y dice, cíñete, fortalécete, reflexiona, entiende, comprende
lo que Dios te está pidiendo. Y desde ahí entonces no te dejes intimidar por el pecado. No sea que te intimide yo delante de ellos. Anie que Eñemon barete que peñan de yara vive. Au pepe de ikatuta. Reñemo irire peñan de yara renondepe. Re ya po. Pende. Reguereco ajina pendereco bebe porque ñan de yara me embaite mandé para hacer el bien. Y por eso el Señor termina diciendo: yo estoy contigo para librarte de todo peligro. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Me amas y no puedo explicarlo. Me amas y me tus brazos. Porque tanto amor seguro soy tu corazón. Hola Jesús, aquí estoy otra vez para decirte que contigo todo va mejor. Aquí estoy otra vez para contarte que cuando te abrí mi corazón, toda mi vida cambió. Tú pintaste el cielo con tu color. Oh, tanto me amas y no puedo explicarlo. Me amas y me rindo en tus brazos. Porque tanto amor, seguro estoy en tu corazón. Tanto me amas y no puedo explicarlo. Me amas y me rindo en tus brazos. Porque tanto amor, seguro estoy en tu corazón. En tu corazón. Oh, 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 oh. En tu corazón. Oh, 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 oh. Oh, hey, Jesus. It's worth it to lift up my hands, fall on my knees and bow down at your feet. It's worth it to give up my dreams, my hopes, my pain, my fears, my suffering. To find in you my everything. You fill me with joy, you refresh my soul. Your love makes me whole. Me amas y no puedo explicarlo. It's deep, Me amas y me rindo en tus you hold me in your brazos. arms. Porque How tanto could I ask for more? I'm seguro safe in your estoy en tu heart. corazón. I'm safe in your heart. Tanto You me amas y no puedo explicarlo. It's Me beyond my amas y me rindo en comprehension. tus You hold me in your arms. Porque How tanto could I ask for more? I'm safe in your heart. I'm safe in your heart. Oh, 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 en tu corazón. 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 In your eyes. En tu corazón. I'm safe in your heart. I'm safe in your heart. Hola Jesús, me amas y no puedo explicarlo.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e, Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando con este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles. Estamos con el capítulo 13. Estamos en los versículos que va del 31, sobre todo. El 30 nos hablaba de la resurrección del Señor. Ahí nosotros decíamos directamente, ¿verdad?, que la resurrección es lo esencial, lo fundamental para que nosotros podamos entender el camino de la fe y el compromiso real como cristianos. Porque y esto es importante que lo tengamos en cuenta. Y nosotros pusimos aquí más Dios, o de cierta manera lo decimos también con la otra traducción, pero Dios lo resucitó de entre los muertos. Esto entonces quiere decir, ante el intento del hombre, ante nuestro deseo de dejar a Dios de lado, ya no es sello y petapeo, más Dios fue más grande que el pecado y la rebelión del hombre. Y Jesús se levantó de la tumba triunfando sobre el pecado y la muerte. Entonces quiere decir que esta es la victoria del bien. Y tanto en nuestros cursos, ¿verdad?, del Antiguo Testamento, sobre todo cuando hablábamos el libro del Génesis, capítulo 1, 26, Elohim, ¿verdad? Entonces, Dios, ¿verdad? Vayomer Elohim, cuando dice justamente Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, justamente nos está hablando de una imagen, es decir, de la capacidad de discernir, la inteligencia es esa, ¿verdad?, entre el bien y el mal, de la capacidad que tenemos también nosotros de elegir, es la libertad, de la capacidad que el hombre tiene para actuar, es la voluntad, y sobre todo la capacidad que tiene el hombre para motivarse y vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Ese es el amor, la caridad. Bueno, estos 4 elementos que compartimos de Dios es lo que a nosotros nos anima, queridos amigos, a que nosotros podamos trabajar con fuerza, con entusiasmo, porque cuando dice pero Dios, le devuelve entonces al hombre la capacidad para que pueda tomar sus decisiones, pero de una manera entusiasta, libre y sobre todo con fuerza de voluntad para realizarlo. Pero para añadir motivada lleva, porque pero Dios entonces, este hombre que quiere matar a Dios, este hombre que quiere dejarlo de lado. Queridos amigos, díganme si no es esto lo que está sucediendo con nuestra sociedad. Hoy en día parece, y creemos nosotros, creemos que podemos vivir sin Dios. Creemos que podemos vivir sin Dios. Incluso hay personas que predican esta muerte de Dios. No solamente tal vez ahora, también incluso con las palabras, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, esto es porque posiblemente hay frustraciones muy profundas, entonces a causa justamente del pecado social. Porque esto ya es fruto de nuestro mismo pecado social, ¿entiendes? Entonces estas personas que se vuelven tan agresivas contra el mismo Dios, ¿verdad?, quiere decir que el problema es un no conocerse a sí mismo. Upearema oigo un mala filósofo, antes incluso que se escriba la Biblia, ¿verdad?, Nuevo Testamento, por lo menos Antiguo Testamento ñaoima algunas cosas, pero los griegos, sobre todo con Sócrates,
conócete a ti mismo. Porque al final de cuentas la Biblia lo único que te propone abiertamente es que te conozcas a vos mismo. ¿Quién sos vos? Conócete a ti mismo. Conocerse a sí mismo significa entonces, queridos amigos, hacer un camino de salvación, porque en la medida en que nosotros nos conocemos a nosotros mismos, sabemos que somos limitados, sabemos que no somos dioses, sabemos que tenemos entonces una barra de inscripción que te dice tu inicio y te dice tu final. Allí va. A ver que dice, "Ei quamina, ei quanaena mabande, ei quanae mabande, halarei quano mabande." Entonces, en bollita la enderezar, en botita la enderezar, ereta bueno ñande yara. Añimoín de pobre porque me doy cuenta que soy criatura. Soy criatura. Estoy en tus manos. ¿Cuál es mi destino? Vamos a preguntarnos entonces existencialmente, ¿quién somos nosotros? Y en la medida en que nos preguntamos quién somos nosotros, te va a surgir inmediatamente en esa paz y en esa serenidad el aspecto trascendental. Y te vas a preguntar entonces, ¿quién es ese ser supremo que está por encima de mi propia limitación? Volvemos enseguida nosotros con más de Yarañe, Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Esto no es una declaración como quien pone play y cuenta lo que vio. No es un relato más, no son palabras más. Esto sale del corazón. Es una carta que brota del interior. No va con filtros ni finjo lo que no soy. Es un canto de amor al que me amó, así primero, sin condición. No te imaginas ese pozo que habitaba yo. En lo profundo y de las fieras él me rescató. No son ideas ni consuelos de mi propio yo. Es la mano fuerte del que me salvó. El Señor es mi luz y mi salvación, mi refugio, baluarte, mi protección. Ya no tengo motivos por qué temer. Él escucha mi canto, Él es fiel. Si me asaltan malhechores y se plantan, piden guerra, yo levanto mi cabeza y para Dios se van mis letras. Mi esperanza en Él he puesto y confiado sigo andando paso a paso en la vida y rima, rima en mi canto. En Él confío. Ya mi casa tiene dueño y es el Dios que me sostiene. De mi causa Él se encarga y ha saldado toda cuenta. En el tiempo de desgracia no rechazará mi vida. En su casa y en su mesa yo sé que tengo cabida. Ja. El Señor es mi luz y mi salvación, mi refugio, baluarte, mi protección. Ya no tengo motivos por qué temer. Él escucha mi canto, Él es fiel. El Señor es mi luz y mi salvación, mi refugio, baluarte, mi protección. Ya no tengo motivos por qué temer. Él escucha mi canto, Él es fiel. Es mi luz y mi salvación, mi refugio, baluarte, mi protección. Ya no tengo motivos por qué temer. Él escucha mi canto, Él es fiel. El Señor es mi luz y mi salvación, mi refugio, baluarte, mi protección. Ya no tengo motivos por qué temer. Él escucha mi canto, Él es fiel. Él es fiel.
No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe. Jerusalén, donde la historia y la espiritualidad se entrelazan. Bienvenidos a Tierra Santa. Unámonos a las procesiones religiosas que llenan las calles de Jerusalén, celebrando la fe y la devoción en una experiencia inolvidable. Admiremos la belleza del Mar Muerto, flotando en sus aguas saladas y disfrutando de los beneficios de sus minerales únicos. Subiremos al Monte de los Olivos y contemplaremos una vista panorámica de la ciudad sagrada. Y al final del día, mientras el sol se pone sobre los tejados de Jerusalén, nos daremos cuenta de que hemos sido parte de algo más grande que nosotros mismos. Jerusalén, donde la historia cobra vida y la espiritualidad se convierte en una experiencia tangible. Acompaña en este viaje el padre Víctor Luis Cabañas para enriquecer sobre los lugares más importantes de nuestra fe en base a textos bíblicos y hacer de esta experiencia un momento único. Para obtener más información y reservar su viaje a Tierra Santa, llámenos hoy mismo. Descubramos el encanto de este lugar sagrado y dejemos que el viaje a Tierra Santa comience ahora mismo. Ha pasado un tiempo sin hablarte, hoy me cuesta encontrarte. Sé que fui yo quien decidió alejarse. En medio de tanto ruido, me perdí de tu camino. Todo me pesa sin ti. Y hoy regreso a decirte que no puedo estar sin ti, que si me faltas pierdo el rumbo y no sé cómo seguir. Que eres mi vida, mi dulce compañía, la luz que me ilumina y me ayuda a seguir. Mi alimento, mi fuerza en el tormento, tu amor es mi sustento, en ti encontré mi razón de vivir. Y hoy regreso a decirte que no puedo estar sin ti, que si me faltas pierdo el rumbo y no sé cómo seguir. Que eres mi vida, mi dulce compañía, la luz que me ilumina y me ayuda a seguir. Mi alimento, mi fuerza en el tormento, tu amor es mi sustento, en ti encontré mi razón de vivir. Mi razón de vivir. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñande Yara Ñe. Con su aporte podemos llegar a todas las familias
a nuestro querido Paraguay. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Jesús dijo: Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo: dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñande Yarañe, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad, y con sus dones podrán compartir. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, no se pierdan los programas de Ñande Yarañe, de nuestro estudio bíblico del Antiguo Testamento. Todos los días reflexionamos y conocemos nuestra Biblia, la palabra de Dios que llega al corazón, que nos transforma para construir el reino de Dios. Todos juntos con Ñande Yarañe. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre este hermoso libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 13. Hablamos la combinación, ¿verdad?, del capítulo 13, versículo 30, cuando dice más, ¿verdad?, o pero Dios lo resucitó. Es el 30, ¿verdad? Pero el 31 decíamos nosotros, que es un poco nuestro tema, nuestro curso de hoy. Durante un tiempo se apareció a los que habían subido con él de Galilea a Jerusalén, los mismos que ahora son sus testigos delante del pueblo. Y hablábamos de un teshakuá, hablábamos de un reconocer y saber quién somos nosotros. Cuando nos hacemos la pregunta existencial, fundamental, esencial de todo hombre, de toda persona, entonces, queridos amigos, nosotros comenzamos, ¿verdad?, a percibir, a saber, a conocer quién somos nosotros y hacia dónde tenemos que caminar, ¿verdad? El hombre de por sí, cuando está en paz y cuando está en la serenidad y se conoce a sí mismo, pero absolutamente no es agresivo con nadie. Al contrario, justamente dentro de su limitación y dentro de su reconocerse en sus capacidades, cualidades que el Señor nos ha dado y que nos ha regalado, ciertamente que uno dice, bueno, esto es lo que Dios me ha dado, esto es lo que yo tengo que utilizar, aprovechar, desarrollarlo. Aquí están los talentos, como dicen otros pasajes, ¿verdad?, del Nuevo Testamento. A uno le da 10, a otro 5, a otro 3, a otro 1, etc. Cada uno vereco entonces. El de Lucas, sin embargo, nos presenta los talentos, dice que a todito les dio 10, solamente que uno produjo el 10 más, o sea, el 100%. Otro produce 5, es decir, el 50%. Y el otro tuvo un gatundo y después va. Entonces, todas estas cosas también son interesantes para decir, lo de Lucas tal vez te habla un poquitito más de la igualdad, ¿verdad? No es que a uno le da 10, a otro le da 5, a otro le da 1, o a otro le da nada, ¿verdad? Todos tenemos algo. Pero también es una forma de decir, porque algo cierto ahí. Lucas presenta más que a todo le da por igual. A este le da 10, a este le da 10, a este le da 10. A todito nos da 10. Y al final de cuentas, el que va progresando, el que sigue adelante es porque este produjo 100%. Cuando putazo, cuando soy purúa lleva la cualidad, o ya polo, ya pongan, ave, vende, entonces 10 más ellos.
a ver otra tu donde 5 más. A ver otra tu y no que de año gato por la duda ni cañese ya ni angapello ha y yo rece na vende exigente. Bueno, en fin, son parábolas, es decir, son cuentos, son formas, lenguajes de hacernos entender que cada uno de nosotros tiene que descubrirse a sí mismo. Entonces, esto es lo que estábamos diciendo y lo que hoy la palabra de Dios, Hechos de los Apóstoles, nos está diciendo: conócete a ti mismo. Porque aquí en el 31, durante un tiempo se apareció a los que habían subido con él de Galilea a Jerusalén, los mismos que ahora son sus testigos delante del pueblo. ¿Por qué, queridos amigos, entonces una aparición del resucitado? Recuerden que estos que lo han acompañado se han verdaderamente enamorado de Jesús. Lo han seguido, dejaron todo. Nosotros hemos dejado todo, yo y yo, Pedro. ¿Qué vamos a recibir? Es decir, como que cada uno está ahí pendiente, ¿verdad?, de lo suyo, pero de cierta manera se están jugando por Jesús. Se están jugando. Pero ahora también están como reclamando y diciendo: bueno, Señor, orero ya, paitea, de esta oreja. Bueno, después vendrá la respuesta de Jesús, que es muy interesante. Pero aquí, por lo menos, nos hace entender que el Señor se aparece a los que habían estado con Él para volver, queridos amigos, a darles ese ánimo de lo que nosotros podemos perder continuamente. La con la ñandeña era pecado. Y entonces, ante el pecado, lo que tenemos que hacer es volver a encontrarnos con el Señor, volver a enamorarnos, pero ahora ya nos encontramos con el Cristo resucitado. Volvemos enseguida con más ñande Yarañe Nuevo Testamento. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Hermanos en la fe, les invitamos a ser parte de una hermosa misión evangelizadora, marcando la diferencia. Vuestro apoyo es fundamental para el sostenimiento del primer canal católico en Paraguay, Ñande Yara Ñe. Cada día tocamos corazones, brindamos esperanzas y compartimos el amor de Dios con aquellos que más lo necesitan. Sus talentos, sus recursos, el apoyo financiero, todo cuenta. Juntos podemos llegar a más vidas necesitadas. Unámonos más a este propósito, fortalezcamos más nuestra fe y construyamos más puentes para que el mensaje de amor llegue a cada rincón de nuestra patria. Únanse a nosotros, colaborando con el primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe, marcaremos la diferencia. Llevemos más la esperanza y el amor de Dios a todos para ganar indulgencias. Actuemos ahora. Llámenos al... Gracias por ser parte de esta maravillosa misión de evangelizar a través de la fe, logrando que el Paraguay y sus habitantes reciban más bendiciones. Tuve ganas de correr para escaparme de tu amor, pero siempre fuiste mucho más veloz. Solo y triste en el desierto, no podía escuchar tu voz, pero aún sin merecerlo,
tu amor me rescató. No dejaste de amarme ni un segundo, más cuando me equivoqué. No dejaste de amarme ni un segundo, porque siempre has sido fiel. No dejaste de amarme, no dejaste de amarme, no dejaste de amarme ni un segundo, aunque fui yo el que me alejé. No dejaste de amarme ni un segundo, más cuando me equivoqué. No dejaste de amarme ni un segundo, porque siempre has sido fiel. No dejaste de amarme, no dejaste de amarme, no dejaste de amarme ni un segundo, aunque fui yo el que me alejé. No dejaste de amarme, no dejaste de amarme. No, no. Estación Cero. Tú no dejaste de amarme, nunca, nunca tú dejaste de cuidarme. Cuando yo estaba tan distante, creía que no le importaba a nadie. Pero llegaste con tu amor, la vida tiene otro color. Y solamente tú tienes la clave. Tuve ganas de parar para escaparme del reloj, pero el tiempo siempre corre a tu favor. No dejaste de amarme ni un segundo, más cuando me equivoqué. No dejaste de amarme ni un segundo, porque siempre has sido fiel. No dejaste de amarme, no dejaste de amarme, no dejaste de amarme ni un segundo, aunque fui yo el que me alejé. No dejaste de amarme ni un segundo, más cuando me equivoqué. No dejaste de amarme ni un segundo, porque siempre has sido fiel. No dejaste de amarme, no dejaste de amarme, no dejaste de amarme ni un segundo, aunque fui yo el que me alejé. No dejaste de amarme, no dejaste de amarme, no dejaste de amarme, no dejaste de amarme. Tuve ganas de correr para escaparme de tu amor, pero siempre fuiste mucho más veloz. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Nos encontramos reunidos en torno al altar del Señor para acompañar con la celebración del sacrificio eucarístico, en el que se actualiza el misterio pascual, el último viaje de Monseñor Pastor Cuquejo, a quien el Señor ha llamado para sí el día de ayer, en el día de María, Reina y Señora del cielo y de la tierra. Nuestro hermano ha sido llamado a la casa del Padre Celestial para recibir el premio reservado a los justos. Al ponernos hoy de cara a la realidad de la muerte, no la miramos con miedo, conturbados, sino más bien con profundo regocijo y mucha esperanza. La fe puesta en la muerte y resurrección de Jesús nos abre caminos de esperanza. La muerte no es el final. Nuestra fe nos enseña que con la muerte en esta tierra nacemos a la vida eterna. Si nuestra vida ha sido conforme
y conformada a la voluntad del Padre. Siempre que leía a San Alfonso de Ligorio, él hablaba mucho de uniformarnos a la voluntad de Dios. Y qué desafío el poder como sintonizar con esa santísima voluntad en ese particular designio que Dios tiene sobre cada uno de nosotros. De ahí que la muerte no es una pérdida, sino una ganancia, porque sólo así se expresa el verdadero potencial de vida que llevamos dentro, es el comienzo de una vida nueva, o sea, la vida eterna. Por eso decía Pablo a los romanos en la primera lectura, pues estoy convencido que ni muerte, ni vida, ni ángeles, ni principados, ni presente, ni futuro, ni potencia, ni altura, ni profundidad, ni ninguna otra criatura podrá separarnos del amor de Dios, manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Jesús nos ofrece este horizonte de esperanza que llena de sentido nuestra vida. La muerte es inevitable, pero también es cierto que si caminamos en el proyecto de Jesús, entregando la propia vida por amor a Dios, en el servicio al prójimo, haremos del atardecer de nuestras vidas el comienzo de la mañana de la resurrección. Apenas el año de esperanza. Apenas ya creer. Si somos seguidores del servidor, imitando al servidor, estaremos siempre al servicio de los demás. La muerte no es el punto y final de la vida, sino más bien es un punto y aparte. Se produce un cambio de página, pero nuestra historia continúa. Jesucristo, en la comparación del grano de trigo que hemos escuchado en el Evangelio. Si el grano no muere, no da fruto. O sea, no se siembra en la tierra y se corrompe. El grano que está sembrado en tierra no ve la espiga que está produciendo. Así nosotros, ante la semblanza de la muerte, solo vemos la realidad aquí, pero no contemplamos y creemos con fe la vida que se está gestando. La imagen del grano de trigo que muere cuando es sembrado nos enseña un maravilloso mensaje. Y Jesús sabía expresar en comparaciones, parábolas, lo que para nosotros no deja de ser siempre un misterio. Así como la semilla muere para dar lugar a una planta, pero la planta no es distinta de la semilla, así Jesús con su muerte y resurrección entra a una vida nueva. Jesús glorificado. Cristo glorioso y resucitado nos sigue alimentando de los frutos de la Eucaristía. Ahora, en su cuerpo glorioso, se manifiesta la plenitud de la vida anunciada en su vida terrena. Eucaristía, donde el mismo Monseñor Pastor Cuquejo, como sacerdote, celebraba y se ofrecía al Señor. Celebraba y se ofrecía. En su poemario, muy rico y realmente ahí se refleja también el alma de Pastor. El señor Pastor Cuquejo escribía el 8 de septiembre de 2009 el siguiente verso: vienes a mi vida para llenar su vacío, porque sin ti todo lo mío queda
sin sentido, un grano de trigo triturado, unido a otros en el pan, será tu cuerpo consagrado. Y el racimo de uva convertida en vino, ofrenda puesta en la piedra del altar. Así estarás con nosotros y nosotros en ti para siempre. Amor infinito que nos une en el único amor, amor con mayúsculas, hasta la muerte. Y podríamos hablar del amor triturado por el dolor y las pruebas que nuestro hermano pastor sufrió y padeció y ofreció en su vida terrena. Solo quien ama a Jesús, unido a Él en el misterio de servicio mandado por Jesús, participará de su destino, llegando hacia la meta en la cual recibirá el reconocimiento del Padre y será acogido en la morada celestial. A Monseñor Pastor Cuquejo se aplican las palabras del apóstol Pablo: he combatido el combate, he concluido mi carrera, he conservado la fe. Solo me queda recibir la corona de la salvación de aquel día que me dará el Señor, juez justo. La combinación de los tres verbos he combatido, he concluido y he conservado indica una acción completa que tiene resultados continuos y permanentes. Pablo consideró completa su vida porque había logrado por medio del Señor todo lo que Dios lo había llamado a ser como un soldado de la fe. Son características que vemos en Monseñor Cuquejo repasando su vida, su testimonio y su legado. Ñande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023 de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Septiembre, los sacramentos. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yara Ñe, Cursos Modulares Bíblicos 2023 de marzo a noviembre. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe, Nuevo Testamento. Estamos nosotros con Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, principalmente, ¿verdad? Hechos de los Apóstoles. Estamos reflexionando sobre esta palabrita, pero Dios, ¿verdad? Dios. Son palabras maravillosas, decíamos. El hombre hace todo lo que puede para pelear contra Dios, decíamos. Pero sin embargo, Dios vence. ¿Por qué? El bien que vence al mal. Ahora Ñande Yara hubo Guatayepa con estos que le siguieron. ¿Con qué intención? Y justamente para darles a entender que la muerte está vencida. Que ellos, a pesar de su desilusión, ya hemos leído los discípulos de Emaús, nosotros esperábamos, nosotros confiábamos, pero sin embargo ya pasaron 3 días y no pasa nada. Ahí Jesús reacciona también y les quiere volver a animar. Pero qué duros de corazón. Vayan a vender acá, vayan a andar amigo. Y ahí comienza a pasarle y a hacerle una catequesis de todo el Antiguo Testamento. Lo mismo que Pablo está haciendo aquí. Es la catequesis de Lucas. Volver a pasar, volver a recordar, volver a mirar los regalos, volver a mirar las cosas lindas y positivas que el Señor nos ha ofrecido, ¿verdad? Y entonces se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con Él. No debemos perder de vista el énfasis en los hechos que Pablo estaba predicando aquí. Es tan evidente que se puede perder. ¿Cuál?
Él se enfocó en cosas que realmente pasaron, no en meras filosofías, en meros pensamientos humanos, ¿verdad? Tampoco él se quiere quedar simplemente en una teología, ¿verdad? Mirar angelito, mirar esto, mirar aquello, una teología muy de la estratosfera. No. Más aún, ustedes saben, ¿verdad?, que Pablo, sobre todo en su teología, se suele decir con una de las definiciones, es parenético. Parenético, parénesis, parenético del griego quiere decir penuchão, el brasilero, pisar tierra. Pisar tierra, queridos amigos. En la medida en que nosotros pisamos tierra, ciertamente, entonces, que estamos haciendo lo mejor, estamos ofreciendo lo mejor, ¿verdad? Eso significa parenético. Y entonces eso es lo que hace Pablo. Por lo tanto, el cristianismo no es solamente una filosofía o un código de ética, aunque si se trata de estas cosas también, porque es una cosa integral, es una cosa integrada de los valores, de los principios, ¿verdad? Reglas, normas, mandamientos, también propuestas bien concretas de cómo tenemos que caminar. O sea, uno tiene que ser muy concreto también. Y acabamos de decir que una teología paulina, una teología de Pablo, es aquella que nos indica pasos bien concretos. Tampoco nos olvidemos que Lucas, nuestro autor de Hechos de los Apóstoles, es discípulo de Pablo. Por lo tanto, tampoco se va a quedar en meras teorías. Y también decimos, ¿verdad?, que San Lucas era médico, dicen. Así dicen según la tradición, un médico. Y el médico, me parece que cuando ve una enfermedad, no es que se te va a quedar a elucubrar posibilidades, no, nada ve la moja, nada ve la receta. Peare uta sea, peane monguerata, ¿entienden? Son cosas interesantes, ¿verdad? O sea, dentro de la misma presentación teológica, ¿verdad?, nosotros vamos encontrando elementos que nos ayuden. No quedarse en la teoría, no quedarse simplemente en códigos de ética, aunque también se tratan de esas cosas, ¿verdad? Esencialmente el cristianismo es una proclamación de hechos. Vuelvo a repetir, es una proclamación de hechos, y yo diría hechos concretos, hechos que hablan de lo que Dios ha realizado. Una proclamación de lo realizado en la vida del hombre, lo realizado en la vida de la comunidad, lo realizado en medio de nosotros, ¿verdad? O sea, bien concreto. Ya pues estamos, hay bebés, lleva grandes lucubraciones, pero al final no llegamos a nada. La cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros. Entonces Pablo aplicó la verdad de la resurrección de Jesús. La resurrección significa que Jesús realmente es el único Hijo de Dios y prueba que Él era totalmente santo, incluso en su obra en la cruz. Entonces, queridos amigos, esto cierra lo esencial y lo fundamental, porque todo nuestro camino que se encamina, todo nuestro camino que va hacia Cristo nos hace entender, por una parte, la cruz, pero por otra parte, el pero. Más Dios lo resucitó, significa que tiene el triunfo sobre la muerte. Bueno, queridos amigos, nos despedimos por el día de hoy. Les dejo una bendición especial. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.